Probando, uno, dos, tres. Bienvenidos a Voices of Venezuela, mi nombre es Nani Santaella y hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado. De hecho, me llevé yo misma un balde de agua la semana pasada con este tema y es que pareciera que a algunas compañías les importa un pepino si nosotros nos contagiamos con el innombrable. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte y regalarnos un like en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada del contenido nuevo que tenemos cada semana. Antes de la cuarentena obligatoria, muchísimas compañías se jactaban de sus servicios en sus plataformas digitales. Compañías como la luz, el agua, el teléfono, el internet. Y es precisamente con mi compañía de internet, con mi proveedor de internet y telefonía, con quien más he tenido problemas desde que empezamos la cuarentena. Pero para explicar esta situación por la que pasé y que se convirtió en un problema, necesitamos recapitular un poquito. Precisamente para tener en cuenta ciertas líneas de tiempo para aquellos que hemos perdido la línea del tiempo entre la cuarentena y aquellos que no se encuentran en Colombia y que obviamente no tienen ni idea de cómo se ha manejado ese tema. Entonces empiezo. La cuarentena inició en la ciudad de Bogotá, que es donde yo me encuentro actualmente, el 20 de marzo. El día 19 de marzo yo debía mudarme a un apartamento nuevo, por lo cual la semana antes de empezar la cuarentena yo estuve súper ocupada haciendo muchísimas cosas y comprando muchísimas cosas para tener un mínimo para poder sobrevivir dentro de esta situación. Entonces, dentro de esas cosas estaba el internet. El internet lo vinieron a instalar el martes 24 de marzo. Todo bien, todo perfecto, el señor fue súper amable, el técnico instaló en internet y hasta ahí todo maravilloso. 16 días después, me sorprende que la compañía, mi proveedor de internet, me llama y me dice que tienen mi factura y que debo pagar. Yo pensé así como que, oye, pero apenas han pasado 15, 16 días que instalaron el internet y ya lo están cobrando. Pero no le di mucha importancia y quise hacer el pago a través del portal de internet de ellos. El portal estaba caído, no estaba funcionando para pagar e intenté en mi banco a través de internet. Mi banco no tiene convenios de pago con esa compañía en específico, por lo cual una vez más volví al portal de mi compañía, intenté nuevamente y como no pude hacerlo, los llamé. Estuve llamando alrededor de ese viernes, Viernes Santo a las 6 de la tarde, al domingo de resurrección, porque aparte de la Semana Santa. Y ellos me estuvieron peloteando, mire, tenemos problemas con esta plataforma, intenten nuevamente dentro de 2 horas, una vez más, y así tuve de 2 horas, en 2 horas, en 2 horas, en 2 horas, y nunca pude pagar. ¿Qué pasó luego? Que ya el domingo, alrededor de las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, yo me comunico nuevamente con ellos y ya estaba molesta precisamente porque ese fin de semana iniciaba el pico y género en la ciudad de Bogotá. ¿Qué quiere decir el pico y género? Que las mujeres pueden salir solo los días pares y los hombres salen los días impares. Se supone que una persona del género contrario no debe salir en el día del género que no le toca. El lunes a mí no me tocaba salir y yo tenía hasta el lunes para poder pagar. Entonces yo intenté explicarle eso a la compañía para que ellos refirieran mi caso e intentaran solventar el problema con su plataforma para poder pagar, porque si yo no podía pagar, me imaginé que muchas personas estaban en la misma situación. Entonces yo los voy a dejar con la llamada para que juzguen por ustedes mismos y luego de la llamada volvemos otra vez para que hablemos un poquito más. O sea, es la primera vez que yo tengo que literal estar detrás de ustedes para poder pagar o estar detrás de cualquier compañía que ofrece un servicio para poder pagarles. Precisamente porque ustedes no me están ofreciendo a mí una opción segura para yo poder pagar. Listo, le explico, señorita Neri, le explico. Primero que todo, obviamente, nuestra función como empresa es brindarle a usted el servicio y la función como usted, como propietario de la cuenta, es realizar los pagos. Obviamente eso no se tiene que buscar la posibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo con brindándole el servicio.
Pero es que entiéndeme, ustedes ofrecen un servicio y está bien. Su principal función es ofrecer un servicio, pero parte de ese servicio es ofrecer opciones de cómo pagarles a ustedes. Sí, Yo no te estoy ya le diciendo a brindé ti, las opciones. no te estoy diciendo a ti que este mes no te puedo pagar. No. Lo que te estoy pidiendo es que reportes que me está sucediendo esto con el portal, donde no puedo realizar un pago y que no puedo salir de mi casa porque se supone que estamos en cuarentena y no debo estar en la calle. Segundo, hoy es domingo de resurrección, o sea, Podría pedirle el favor a un familiar o a un amigo que le colabore con esos trámites, con ese pago. Y ya después de esta locura de audio que ustedes acaban de escuchar, que es completamente real, eso lo grabé yo ese domingo hablando con la gente que me atendió, que de verdad yo no sé qué decir, precisamente porque no pude hablar con un supervisor, no escalaron mi problema, le importó un pepino todo lo que yo estaba pidiendo, lo que yo requería o mi necesidad en ese momento. Me es bastante preocupante el hecho de que la respuesta de una compañía tan grande como mi proveedor de internet sea: usted me tiene que pagar a mí como sea, no me importa si hay cuarentena, si hay chikungunya en la calle, si hay ébola, eso es su problema, pagar el internet. De hecho, me preocupa muchísimo y me da muchísimo terror que durante la llamada se sugiera, o la respuesta de la gente era, que yo debía salir a la calle a riesgo de contagio y a riesgo de incurrir en ilegalidad el día lunes para poder pagar. Si no, no se arriesgue usted, arriesgue a otro, pídale el favor a un amigo o a un familiar. Y eso no está bien. Como compañía, ellos son responsables de ofrecernos medios de pago. Yo no estaba pidiendo facilidades de pago, que me cobraran por cuota. Yo estaba pidiendo que yo pudiese pagar a través del portal de internet que está presentando fallas. No estaba pidiendo nada descabellado ni nada del otro mundo, y era su deber reportar para poder solventar esa situación. Era su deber poder transferirme con un supervisor, o que al menos hubiese un supervisor que pudiese hablar conmigo y explicarme la situación de una manera diferente, o intentar tal vez calmarme un poco. Pero ni siquiera eso, precisamente porque se escudan en que no tienen personal suficiente, o que mi problema no era suficientemente grande o no ameritaba un supervisor. Cuando hablamos de atención al cliente, muchas de las cosas que pasaron en esa llamada estuvieron mal, completamente mal. Pero mal, lo peor que estuvo fue realmente exponerme como cliente a un posible contagio o a una posible ilegalidad. Y eso quiere decir que a la compañía le importa nada nuestro bienestar común, como individuos y como comunidad, siempre y cuando ellos puedan hacer dinero. Mi mayor temor en cuanto a esta situación es que compañías irresponsables como mi proveedor de internet estén obligando a la gente a salir a la calle a contagiarse simplemente para pagar facturas y no suspenderles servicios que en este momento más que nunca estamos necesitando. Y no es un tema de que no queramos pagar los servicios, porque estamos en toda la disposición de pagarlos cuando podemos pagarlos. El tema está en precisamente cuando tú como compañía tienes fallas, ¿no es tu deber resolver los problemas? Imagínense que esto le está pasando a una persona que está contagiada por el virus. Esa persona se va a ver obligada a salir a la calle a pagar una factura porque simplemente la compañía fue lo suficientemente irresponsable de no solventar sus problemas de su portal en línea. Eso no está bien. Eso es ponernos en riesgo a todos. Nosotros como ciudadanos en este momento tan importante estamos obligados a cumplir una normativa, y es momento que las compañías se adapten y cumplan esa normativa también, o al menos nos faciliten un poco la gestión, porque no estamos pidiendo que nos regalen los servicios, estamos pidiendo facilidades, comodidad para poder cumplir con nuestra responsabilidad de pago. Es
precisamente esa falta de empatía lo que hace que personas vulnerables se contagien todos los días con el virus. Porque en una relación cliente-compañía las cosas son dando y dando. Yo quiero terminar este video con dos cositas bien importantes. Uno es que soy inmigrante en este país y como inmigrante las consecuencias que yo enfrento por quebrantar la ley al salir en la cuarentena son diferentes a las de las personas locales. Aparte de un comparendo, es muy probable que enfrentemos medidas de deportación. Por lo cual, como inmigrantes, no debemos ponernos en riesgo simplemente por pagar una factura. Las compañías deben tener más empatía al momento de solventar estos problemas. Y dos, el bien común no es más importante que hacer plata. Si te gustó este video, compártelo, dale like, déjanos tus comentarios. Estamos súper activos respondiendo a los comentarios en todas nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.